El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La luz de Madrid en los años 40 poseía un tinte grisáceo, una pátina de nostalgia que se adhería a las fachadas de piedra y a los rostros cansados de sus gentes. En aquel escenario de posguerra, en el gélido mes de enero de 1944, vino al mundo María de la Concepción Cueto Ruiz, a quien el tiempo y el cariño del público acabarían llamando simplemente Concha. Su infancia estuvo marcada por la figura de su padre, un hombre de letras y militar que infundió en el hogar un profundo respeto por la palabra escrita, la disciplina y la cultura. Aquellos primeros años transcurrieron entre el olor a papel antiguo, las mudanzas familiares y el murmullo de una España que intentaba reconstruirse. La familia se trasladó durante un tiempo a las tierras del norte de África, un destino que cambió la percepción de la pequeña Concepción. En aquellas ciudades luminosas, donde el desierto se encontraba con el mar, aprendió a observar la diversidad, los colores y las palabras extranjeras. Aquel viaje alimentó su fértil imaginación, permitiéndole soñar con mundos lejanos. Ella observaba el entorno con ojos asombrosamente despiertos, asimilando cada gesto ajeno, cada inflexión de voz y cada expresión, acumulando un tesoro de vivencias que vertería sobre las tablas de los teatros. Al regresar a la península, el latido de la capital madrileña volvió a envolverla. Y fue en ese instante de la adolescencia cuando el gusanillo de la interpretación comenzó a despertar en su alma. La joven Concepción sentía una atracción mística por la literatura dramática, por la declamación y por la asombrosa capacidad de convertirse en otra persona para narrar historias capaces de conmover a los espectadores. El Madrid de finales de los 50 hervía de deseos de renovación, y la juventud buscaba canales para expresar su sensibilidad. Concha comenzó a dar sus primeros pasos en pequeños grupos de teatro aficionado, donde la pasión suplía la falta de recursos y los escenarios eran improvisados en aulas escolares o salones parroquiales. Fue en aquellos encuentros clandestinos con el arte donde descubrió que su verdadera vocación residía en dar vida a las palabras impresas. La televisión en España era por aquel entonces un milagro tecnológico en blanco y negro, un invento reciente que apenas comenzaba a colonizar los hogares, congregando a familias enteras alrededor de un mueble de madera con pantalla de cristal. A principios de la década de los 60, Concha decidió profesionalizar su pasión. Se presentó a las audiciones de la naciente televisión española, cuyos estudios se ubicaban en el mítico Paseo de la Habana. Aquellos eran tiempos heroicos, una época en la que los programas se realizaban en riguroso directo, sin posibilidad de editar los errores o repetir las tomas. Los actores debían poseer una memoria impecable, un dominio absoluto de su cuerpo y un témpel de acero para soportar la tensión de saber que millones de miradas estaban fijadas en ellos. Concha se adaptó a aquel entorno tan exigente con una naturalidad asombrosa, destacando rápidamente por su gran entrega. Los primeros trabajos de la joven actriz se desarrollaron en espacios dramáticos populares como novela, un formato diario que adaptaba grandes obras románticas, y en el emblemático programa Estudio 1. Este último representaba la cumbre de la cultura teatral en el país, llevando las mejores obras de autores clásicos directamente a los hogares. Para Concha, cada ensayo en aquellos platós calurosos, iluminados por focos que derretían el maquillaje, era una lección de vida y una escuela de interpretación sin igual. Los directores de la época no tardaron en advertir las cualidades de aquella actriz de mirada limpia, voz aterciopelada y elegancia innata que no requería de artificios para destacar. A pesar de su juventud, Concha demostraba una madurez inusual, siendo capaz de dotar de una honda humanidad tanto a los personajes de época, con sus vestidos complejos y sus diálogos engolados, como a las mujeres contemporáneas que empezaban a exigir libertad. La profesión la acogió como a una de las suyas, reconociendo en ella a una trabajadora infatigable, una actriz de raza que respetaba las jerarquías del oficio, valoraba el compañerismo y buscaba la verdad emocional por encima de la fama rápida o el aplauso fácil del público. A medida que su presencia se consolidaba en las pantallas españolas, el destino tejió sus hilos para unirla con el realizador Manuel Ripoll. Esta unión representó una alianza de complicidad artística, donde ambos compartían la misma devoción por la imagen y la delicada tarea de construir ficciones con sentido. Fruto de ese amor nacieron sus hijos, Lidia y Juana, quienes de inmediato se convirtieron en el centro absoluto de su vida y en su mayor orgullo. La tarea de compaginar la maternidad con una carrera en pleno crecimiento no resultaba sencilla en la España de los años 70, un periodo de profundos cambios sociales.
Concha demostró una entereza admirable, dividiendo sus horas entre la preparación de biberones, el cuidado del hogar y la memorización de largos libretos dramáticos bajo la luz de un flexo, aprovechando el silencio de la madrugada cuando todos dormían. Su rostro, caracterizado por una belleza serena y una expresión de dulce firmeza, se volvió habitual en la vida de los espectadores, quienes la sentían muy cercana. Ella no buscaba el oropel de las revistas ni la notoriedad vacía, prefería la seguridad de los escenarios, las largas conversaciones con sus colegas en las cafeterías de Prado del Rey y la satisfacción de ver crecer a sus hijos en un entorno de libertad. El inicio de la década de los 80 traería consigo un hito televisivo que marcaría de forma imborrable la memoria colectiva de todo un país. El director Antonio Mercero, un creador dotado de una sensibilidad excepcional para capturar la belleza de lo cotidiano, la llamó para formar parte de una nueva serie de televisión llamada Verano Azul. Esta producción, rodada durante largos meses en las soleadas calles del pueblo costero de Nerja, narraba las aventuras de un grupo de niños y adolescentes durante sus vacaciones estivales junto al mar Mediterráneo. En este retablo de nostalgia, amistad y descubrimiento, Concha asumió la responsabilidad de encarnar a Pilar, la madre de Javi. La serie se convirtió en un fenómeno sociológico sin precedentes en la historia de la televisión, logrando congregar frente a la pantalla a millones de personas de todas las edades. El rodaje de Verano Azul fue para la actriz una experiencia humana y profesional de un valor incalculable, compartiendo jornadas interminables de trabajo con jóvenes promesas y con grandes maestros de la escena como Antonio Ferrandis, el inolvidable Chanquete. A través de la figura de Pilar, Concha supo plasmar con enorme ternura las contradicciones, los temores y el amor de las madres de una España en transición, mujeres que debían aprender a comunicarse con una generación de jóvenes que reclamaba libertad y cambio. La imagen de Pilar paseando por Nerja quedó grabada en el imaginario popular, otorgando a Concha un afecto que la acompañaría siempre. Tras el estallido de popularidad que supuso aquella mítica serie, la actriz prosiguió su camino con la calma de quien conoce las idas y venidas de una profesión inestable. Regresó con energía a su verdadero templo de expresión artística, las tablas del teatro. En el escenario, despojada de las cámaras, se sentía libre y viva, disfrutando del contacto inmediato con los espectadores y percibiendo su respiración contenida ante el drama o su risa franca ante la comedia. Participó en numerosas obras de gran relieve literario, recorriendo la geografía española en giras que la llevaban de un teatro a otro, durmiendo en hoteles de provincias y compartiendo cenas tardías con sus compañeros de reparto. Aquellas giras estrecharon sus lazos con la profesión y maduraron su técnica actoral, convirtiéndola en una maestra del gesto preciso y la entonación exacta. A finales de la década de los 80, Concha Cuetos era ya una de las actrices más consolidadas del panorama nacional, una mujer que afrontaba la madurez con el orgullo del trabajo bien hecho. Lo que Concha no podía sospechar era que el destino le reservaba el papel más importante de su carrera, aquel que la transformaría en un icono absoluto de la cultura popular en España. A principios de la década de los años 90, la televisión vivió una revolución con el nacimiento de los primeros canales privados, que buscaban formatos novedosos capaces de conquistar a la audiencia. En este contexto de cambio, Antonio Mercero comenzó a dar forma a un proyecto titulado Farmacia de Guardia. Mercero imaginó una comedia costumbrista familiar, llena de humor inteligente, diálogos ágiles y una profunda ternura, cuya acción transcurrió casi en su totalidad en una botica de barrio que servía de refugio para los personajes más singulares de la gran ciudad. Para encarnar al personaje central de la farmacéutica, el director buscaba a una actriz que transmitiera seguridad, madurez, una belleza cercana y un inmenso carisma. Concha Cuetos fue la elegida para dar vida a Lourdes Cano, una farmacéutica divorciada, madre de 3 hijos, empresaria independiente y dueña de un carácter dulce y decidido. A su lado, el actor Carlos Larrañaga fue seleccionado para interpretar a Adolfo Segura, su seductor e irresponsable exmarido, con el que Lourdes mantenía una constante batalla dialéctica repleta de ingenio, ironía y afecto. El estreno de Farmacia de Guardia superó todas las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia sin igual en la historia de la televisión. Cada jueves por la noche, el país entero se detenía para seguir las andanzas de Lourdes Cano en su botica de barrio. La farmacia se transformó en un espacio familiar para millones de españoles, un rincón cálido donde se abordaban con humor y respeto temas de enorme actualidad social que hasta entonces habían sido complejos de tratar en la televisión, como la prevención de enfermedades,
La diversidad o la integración social. Concha Cuetos dotó a Lourdes de una dignidad, una inteligencia y una frescura excepcionales, convirtiendo a su personaje en el espejo en el que deseaban mirarse miles de mujeres españolas que debían conciliar su vida laboral con la educación de sus hijos y las vicisitudes del amor. La química que existía entre Concha y Carlos Larrañaga era verdaderamente prodigiosa, un recital de interpretación donde la comedia se fundía con el melodrama, manteniendo a la audiencia en vilo durante años, deseando una reconciliación de la pareja de protagonistas que parecía inminente pero que nunca se consolidaba del todo. El éxito de la serie trajo consigo muchos reconocimientos para la actriz madrileña, quien vio coronada su trayectoria con prestigiosos premios de interpretación. Entre ellos destacaron el premio Fotogramas de Plata a la mejor actriz de televisión y diversos premios de la Unión de Actores, que reconocían la excelencia de su trabajo. Sin embargo, para Concha el premio más valioso no residía en los galardones, sino en el afecto genuino que recibía al salir a la calle. Las personas la detenían en el mercado para pedirle consejos sobre sus dolencias físicas, confundiéndola con una farmacéutica real de carne y hueso, mientras que los más jóvenes la saludaban con la confianza de quien ve a una madre entrañable que siempre tiene un buen consejo que ofrecer. Concha gestionó aquella inmensa popularidad con una prudencia, una sencillez y una madurez admirables, sin permitir que los focos mediáticos alteraran su carácter llano o su ética profesional. En el set de rodaje continuaba siendo la misma compañera puntual, atenta y muy generosa con el equipo técnico y con los actores más jóvenes, sabiendo que el triunfo de un proyecto de tal magnitud es siempre el resultado del esfuerzo de muchas voluntades, unidas tras las cámaras. Tras más de 150 capítulos de rotundo éxito de audiencias, Farmacia de Guardia cerró sus puertas definitivamente a mediados de la década de los 90. El episodio final de la serie se convirtió en un acontecimiento histórico, logrando captar la atención de más de 11 millones de espectadores, un récord que con el paso del tiempo se ha tornado una meta inalcanzable. Concha despidió a su personaje de Lourdes Cano con lágrimas en los ojos, cerrando con llave aquella mítica botica que había sido su hogar profesional durante 5 años repletos de esfuerzo y felicidad. La actriz era consciente de que aquel cierre representaba el fin de una etapa irrepetible de su vida, pero lo afrontó con gratitud hacia el destino y con el deseo intacto de continuar explorando nuevos horizontes artísticos sobre las tablas o ante las pantallas cinematográficas. Tras tomarse un merecido descanso para asimilar el impacto de semejante experiencia, Concha regresó con entusiasmo a los escenarios teatrales, donde el público la recibió con cerradas ovaciones incluso antes de que pudiera pronunciar su primera línea de diálogo. En los años posteriores al cierre de la botica más famosa de España, Concha Cuetos continuó enriqueciendo su carrera participando en diversas producciones televisivas de calidad, como En plena forma o Jacinto durante Representante, donde volvió a hacer gala de su vis cómica y su magnetismo ante la cámara. Asimismo, participó en notables proyectos de cine entre los que destaca la película La vida mancha, dirigida por Enrique Urbizu, un largometraje sobrio donde la actriz demostró una vez más que su capacidad interpretativa seguía intacta y que su presencia física poseía una distinción única, capaz de llenar la pantalla con un silencio o una mirada cargada de matices melancólicos. Con el discurrir del tiempo, Concha fue espaciando sus apariciones públicas y sus compromisos profesionales, seleccionando con esmero cada guión, cada personaje y cada texto que decidía encarnar, buscando siempre proyectos que le aportaran una satisfacción íntima y que respetaran la dignidad del oficio al que había consagrado su existencia. Su figura se erigió de este modo en la de una indiscutible dama de la escena española, un referente de sobriedad, constancia y elegancia para las nuevas generaciones de intérpretes que encontraban en su ejemplo un faro de integridad artística. Hoy en día, alejada voluntariamente de la primera línea de la vorágine mediática y de las exigencias del trabajo diario, Concha Cuetos disfruta de la tranquilidad de su hogar, rodeada del amor incondicional de su familia, de sus amigos más cercanos y de la admiración de una profesión que la respeta unánimemente. En el silencio de su cotidianidad, puede contemplar con serenidad una trayectoria intachable construida peldaño a peldaño, con la paciencia del artesano meticuloso, el rigor del trabajador incansable y el corazón apasionado del verdadero artista. Su legado no se mide solamente en la cantidad de horas de emisión televisiva o en la lista de personajes a los que insufló vida con su talento, sino muy especialmente en la huella imborrable que ha dejado estampada en el alma colectiva de todo un país. Concha Cuetos es,
por méritos propios, un pilar fundamental de la historia de la cultura popular de España. Una mujer que supo ganarse el respeto de sus compañeros y el amor de un pueblo simplemente ofreciendo su verdad humana detrás del mostrador de una farmacia de barrio o bajo las luces de un escenario. Su voz, su elegancia y su sonrisa permanecen resguardadas en el rincón más querido de nuestra memoria, recordándonos que el arte verdadero es aquel que se hace con sencillez y una inmensa humanidad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.